Mariana, hola Eco de la Tierra, hola a todos, nos reencontramos una vez más. ¿Cómo estás, ¿Cómo Mariana? estás, Dani? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Acá por Argentina con mucho frío, pero con muchas ganas de compartir contigo y con todo el público. Así Bueno, que, me nada, alegro. sin más, nos abocamos a lo nuestro, que habíamos prometido. Tu iniciación, al menos una, nos vas a compartir. Yo había Exacto. contado la vez pasada cómo nació Varita del Tiempo, explicarle por ahí a la gente que no hay magia, que no es algo esotérico y que no, es todo muy real. eh, Exacto. y que nada, o es como que hay que redefinir de qué se trata y hacerlo tangible, ¿no es cierto? El tema de las iniciaciones, claro, parece algo como mágico, ¿no? Algo así como como que poco Real, verídico, poco real, claro, claro. sí, poco real Como o muy poco algo así. virtual, quizás, ¿no? Sí, sí, como algo Sí, muy virtual. ¿Y qué pasa? Es que hablando de virtual, estas cosas, ¿no? Las pantallas que tenemos ahora, los fondos, los colores, no sé, la inteligencia artificial, la manera de decorar todo, hace que eh, quizás se fantasee, digamos, entre una fantasía demasiado mental, en donde empezamos a imaginar diferentes cosas o diferentes situaciones que por ahí no coinciden, claro, con la realidad, y entonces ahí es donde se produce un montón de frustraciones, decepciones, o a veces ni siquiera se toma en cuenta lo vivido, ¿no? Como lo que es, mismo, ¿no? creo exactamente lo mismo. Creo que esa como iniciación virtual realizada por terceros de alguna manera, ¿no? Porque ya sea Sí. que, no sé, vayamos a algún lado, iniciarnos, hagamos un viaje donde nos iniciaron los chamanes de no sé dónde, y bueno, todo muy lindo, divino, todo es válido, totalmente válido. Pero eso es simbólico, es como que nos dieran una llave o una Exacto, semilla, es como si nos colocaran la semillita, ¿no es cierto? Pero claro, luego, no es o la llave o la semilla, como lo querramos ver simbólicamente. Si lo ves como una semillita, bueno, luego depende de nosotros, hay que regar, primero, hay que colocarla en un lugar con abono, hay que moverle la tierrita, hay que, ¿no? Colocarla en un lindo lugar, atenderla, darle la agüita para que esa semilla germine y crezca, ¿no? para que se Claro, produzca porque la real iniciación, no solo eh, la simbólica, la dada por el eh, tercero, sino la en primera persona, porque la iniciación, que es como un inicio, ¿no? Pero no es empezar algo hacia afuera. Yo creo que ahí está el exacto, problema. Para ¿no es mí la cierto? iniciación es un inicio, pero a regresar adentro como lo dijimos la vez pasada, se lo contamos a todos, es recordar de alguna manera, ya estamos iniciados, ¿no es cierto? Claro, claro, es encontrar de vuelta, digamos, ese origen, o sea, ¿quién sos? O sea, creo que una de las principales cuestiones cuando uno se encuentra, ¿no? Con esa primera iniciación, ¿te acordás que íbamos a hablar, digamos, de la primera iniciación? Sí, Es el choque que causa, digamos, claro, viene alguien externo, vamos a decir un chamán, bueno, en este caso, ¿no? Y te inicia, ¿no? Te inicia, pero ellos mismos, por medio de una ceremonia, por medio de un ritual, por medio de algo no habitual a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Puede ser cualquier método, pero es algo que sale de tu cotidiano, ¿no? De tu hacer de todos los días. Entonces ese choque, ¿no? Que arranca ahí es justamente como vos decías, una llave. Ahora, ¿qué es lo que hago, ¿no? Con eso. y O ahí, sea, lo primero que uno hace es empezar a preguntarse,
que seguramente eso viene porque uno ya se venía preguntando, ¿no? Pero había una especie de decir, o sea, por lo menos en mi caso, había como un choque entre la realidad y la fantasía. Entonces yo digo, bueno, acá hay cosas, me estoy oliendo algo, ¿no? Estoy como, digamos, entrando ahí en el contacto con el espíritu, estoy viendo que puede ser, no puede ser, por medio de lecturas, o por medio puede ser de videos, o por medio de quién sabe qué, o alguien que dijo algo, ¿no? O sea, en medio de curso, medio de alguna cosa que me va llevando a lo intangible, ¿no? A una cosa intangible. Ahora, después en la realidad me lo choco, ¿no? Y ahí lo hago real. Ahora, ¿qué pasa? En ese hacerlo real, ahí me encuentro con un inicio, ¿sí? Y en el inicio, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer? Primero, darme cuenta de que hay una ruptura, ¿no? De una vida anterior, por así decirlo, con algo que está esperando más adelante y que es desconocido, ¿no? Totalmente. Entonces, en toda iniciación, lo que justamente te dan es eso, decir, bueno, la puerta, pero ¿quién? La puerta, la llave, todo ahí, pero al que traspasa la puerta y va a recorrerlo, tiene que ser uno, ¿no? Y ese va a recorrer, sobre todo va a recorrer adentro, ¿no? Porque tiene que ver ese recorrido interior de decir, uy, a ver, parece que acá se está desarmando un personaje, ¿no? Que yo me construí, que tenía toda una forma, que tenía todo un bagaje, digamos, de relaciones, de personas, de lugares, de estatus, no sé, de forma de vida, de un montón de cosas que empiezan a decirme, oh, alto, ¿no? O sea, acá, en este inicio, y para recorrer este camino, vas a tener que ir desarmando acá, ¿no? Y eso se hace en el, digamos, en el caminar, ¿no? En el recorrer, en decir, en animarse a decir, bueno, o sea, ¿qué hago? ¿No? Porque uno cree que con la iniciación ya está, ya, no sé, me iluminé, y no, justamente donde empieza a surgir todo el desorden, por así decirlo, ¿no? Porque, porque ese recorrer hacia eso desconocido es encontrarme con algo que puede salirme bien, puede salirme mal, puede que me conduzca, o sea, todo camino que me conduce al desconocido me conduce en realidad como a la muerte, ¿no? Porque Totalmente, sí. justamente es ese paso donde nosotros decimos, o sea, sé que la muerte existe, pero no sé qué pasa más allá, ¿no? Entonces está toda esa incertidumbre. Y a partir de, digamos, de esa iniciación que uno recibe, ¿no? Que en realidad uno se la gesta, porque nada es Ujú. casualidad, uno se la va gestando con todas esas preguntas que se hace, ¿no? Interiormente de la realidad, de si esta es la vida, ¿no? Que uno tiene que vivir o no. Y yo me acuerdo que mi primera iniciación apareció en el momento contundente, digamos, de mi vida, donde recibí la noticia de la enfermedad, ¿no? Del tema del tumor en la cabeza, ¿te acordás? Em, ahí Qué fue importante cuando lo que yo decís, claro, porque ahí porque fue cuando, desde el inconsciente es una forma elegida por tu propio ser ajá, como puerta que debes de abrir y no solo mirar por el rabillo y animarte a pasar, dar ese primer paso para que realmente aparezca la iluminación. Y es a través de, en tu caso, un tumor en el oído, ¿era? ¿El oído? No, sí, no, el nervio no. del equilibrio, un neurinoma del acústico. Que Eh, bueno, claro, fue ese impacto, ¿no? Ese impacto que si bien, o sea,
era y no era, digamos, era entre ser y no ser, pero entre lo que te causa el tema de decir, bueno, esto no lo podés dejar así porque si lo dejas así te vas, morís, digamos literalmente, morís, te vas para el otro lado, pero el sacarlo también implica que te podés morir, era como una cosa así muy loca, ¿no? Claro, muchas Sumado a las, consecuencias claro, sumado a podría las haber. consecuencias y a Sí. las posibles secuelas y bueno, y a todo lo que eso conllevaba de decir, bueno, se terminó una vida, ¿sí? Y acá tenés dos posibilidades, una vida hacia lo desconocido, que es, podía llegar a ser la muerte, y otra vida hacia otra cosa desconocida que podía ser tener que vivir la vida con discapacidad, ¿no? O sea, Algo más complejo, ¿no? Que como era la estética, como era, bueno, todo un montón de cosas con sus consecuencias psicológicas y todo lo que podía hacer. em, y era, digamos, esa era la iniciación, esa era la primera iniciación de la vida, vamos a llamarle, ¿no? Porque la vida te inicia, entonces, antes de encontrarte con lo mágico, místico, vamos a decir. Entonces, eso era, bueno, acá tenés estas dos posibilidades. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces, dentro de todas esas cosas, uno empieza, ¿no? Su máquina mental empieza a hacerse todas las historias y las películas habidas y por haber. Y recuerdo que en ese momento, mira, una de mis primeras películas era, bueno, a ver, tranquilízate, Mariana, no, no es tan grave, podés vivir. Ah, podés vivir. Y entonces, dentro de esas preguntas también era, bueno, podés vivir, pero ¿vale vivir así, toda chueca, ¿no? Toda torcida y escondida en una cueva porque no iba a querer salir más al exterior, vamos a decir, ¿viste? ¿No? Todas esas cuestiones así. Y después estaba la otra, va a decir, la más grave, lo más drástica, la más terrible, ¿no? Voy a decir, bueno, te vas para el otro lado, ¿no? Y una de las preguntas importantes era, me voy para el otro lado. ¿Y qué hice? ¿No? Pues yo decía, ¿y qué hice hasta acá? Planté un árbol, tuve un hijo y trabajé, pero eso lo hace todo el mundo. Claro, mi pregunta iba más allá, digo, ¿qué dejo? O sea, me voy, ¿no? Me voy, chau, me voy, no sé. Tampoco me importó mucho que había del otro lado, porque mi tema era, o sea, ¿qué hago? ¿Qué dijo? ¿Cuál es mi tránsito acá por la tierra? O sea, ¿qué dejo a las otras generaciones, al entorno? Un recuerdo de Aquilindo, que bien que se portó, era muy simpática, hablaba bien. O Claro, sea, o sea no, que fue no me llenaba, un momento, era un momento cúlmine, vamos a decir, o sea, decisivo. Era sí o sí tenía que atravesarlo, tenía que transitarlo, no tenía opción, era opción muerte y opción parálisis. Opción era una nueva vida sí o sí, sabía que era una nueva vida sí o sí, ¿no? o sea, Entonces, que te sacaron de tu zona de confort, ujú, te llevaron a la acción completamente. sí, Entonces totalmente. podemos ya bajar y asentar aquí que iniciarnos o responder a un llamado es pasar a la acción. Exacto, Es un momento clave, épico en nuestra vida. Es como es un antes y un exacto, después, porque nunca más volvés a ser lo que eras. exacto, Ok, exactamente. Es bien, totalmente dejar esa piel, digamos, ese personaje, o claro. sea, un cambio. Ahora, eso pasó, ¿no es cierto?, en 2015. Entonces, fue un año, ¿no? Donde se transitó, y bueno, y donde ahí va la conexión con el ser interno. Yo ya venía, ¿no? Leyendo cosas como de metafísica, veníamos, ¿te acuerdas? Haciendo, bueno, que lo del péndulo, que el trabajo de la bio y bla, bla. O sea, uno ya venía con una curiosidad
profunda de entender, de intentar entender, ¿no? Que había algo que no encajaba en la vida, no, había algo que no estaba del todo revelado, por así decirlo. Entonces uno entraba ahí en esa, ya había esa búsqueda ahí, ¿no? Pero no había el paso, y el paso lo puso la vida. Entonces, una vez que antes de atravesar ese paso, recuerdo firmemente que dije dos cosas, ¿no? Una fue hacer una promesa con la tierra. Entonces, ahí, dentro de esas preguntas, dije, bueno, a ver, si realmente puedo hacer algo como para no solamente tener un hijo, plantar un árbol y tener un trabajo, ¿no? Quiero seguir transitando, ¿no? Acá quiero seguir viviendo, quiero seguir estando, digamos, en esta tierra. Y la otra era una especie de prueba de fe, vamos a llamarle, ¿no? Como una cosa así, prueba de fe. Que recuerdo que dije clarito, todo esto hablando conmigo misma, por supuesto, ¿no? No es que se lo dije a nadie, ¿no? Digamos, como una charla con uno mismo. Entonces agarré y dije, bueno, a ver, si todas estas cosas que yo aprendí, leí, que son, qué sé yo, sí, muy, que existe una conciencia universal, no sé, un espíritu, un Dios, una cosa extraña y rara que aparentemente le ayuda a todos menos a mí, porque en este momento estoy pasando con un problema terrible, ¿no? Decía yo. O sea, viéndolo desde lo más dramático, digo, bueno, a ver, si algo de esto existe, que por lo menos, digo, por lo menos que quede más o menos pasable, ¿no? Digo, para poder continuar con esa promesa hacia la tierra, ¿no es cierto? Bueno, y así fue que fui, me operé y por supuesto la conciencia me puso el sombrero así, pum, me cayó de una porque no pasó nada de todas las cosas que yo tenía que pasar, que eran unas rehabilitaciones y bueno, y quedar mal y así, asá, o sea, fue una cosa totalmente eh, inesperada, porque de una recuperación de que iba a llevar de 3 a 6 meses, fue un mes, en un mes estaba, digamos, trabajando con la secuela mínima, digamos, o sea, menos molesta, por así decirlo. Bueno, o sea, ahí la misma vida me contestó, ¿no? La misma vida me contestó. Y al poco tiempo, a los pocos meses, fue cuando yo después me encuentro con el chamanismo, ¿no? Y recibo la iniciación, pero ya, digamos, dentro de la cultura chamánica, ¿no? A los meses de todo este proceso externo e interno, ¿no? Porque a través de lo externo de la vida, que pone ese límite, ¿no? Viene todo el cuestionamiento interno y después viene vamos a llamarle la cosa mágica encontrada después en el exterior, pero una vez de pasar esa primera iniciación de la vida en forma natural, ¿no? En forma personal, íntima, podríamos llamarle, ¿no? Y de encuentro, ¿no? Con todo ese desafío de esa cuestión desconocida, ¿no? De ese paso y totalmente normal, como le puede pasar a cuantas y le pasa y le ha pasado a miles de personas, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces pasamos, damos ese paso, nos pasa esto, nos damos ese encuentro, pero no tomamos el desafío de caminar la iniciación, ¿no? De entrar a caminarla realmente e ir haciendo seguir en las transformaciones, porque uno lo que no se da cuenta que es la, la primer muerte es justamente recién una primer muerte para una primera iniciación y que uno no se inicia una sola vez en la vida, se inicia un montón de veces. ¿Sí? Exacto. Yo creo que conlleva en cada uno de nosotros un compromiso gigante con nosotros, Ujú, con la vida, con ujú, nuestra realidad. También nos conlleva
tener fe, digamos, confianza, como a vos te sucedió, de que hablaste con la vida, hablaste con la madre tierra y dijiste, bueno, eh, si yo es que debo de realizar algo más, quizás más profundo para lo que es mi avatar, mi ser dentro de este cuerpito, que así sea. O sea, te aperturaste, Claro, tuviste una confianza, te comprometiste y, y además que fuiste coherente con vos, porque o sea, te sentiste de alguna forma, le diste espacio a todo eso y te diste cuenta que habías recorrido un camino, había que transitar claro, otro de repente. Bueno, la vida entonces nos trae este tipo de experiencias. En tu caso fue a través de un tumorcito, a través de una enfermedad, puede ser de una puerta de estas, ¿no? Como puede ser un accidente claro, de tránsito, el sí, fallecimiento de algún ser querido. Bueno, sí. hay un La, montón de sí, caminos yo que... creo que todo lo que implica como una pérdida o un cambio rotundo en la forma de vida que uno lleva, ya sea emocionalmente, materialmente, como sea, ¿no? Implica una iniciación, ¿no? Ya ahí está implícita una iniciación. Ahora, pienso que la parte como más mágica o lo que nosotros vemos como mágico o más místico se da si uno en esa iniciación, digamos, despierta su conciencia o ya tiene esa curiosidad de decir, bueno, a ver, soy solamente esto, ¿no? Este cuerpo, soy solamente esta experiencia, eh, ¿qué soy? ¿No? O sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hay atrás de Mariana? ¿No? ¿Quién puede ser? ¿No? Hay un Entonces creo recuerdo, yo que creo que hay un recuerdo, todos lo tenemos al recuerdo y sí, solo hay que darle el espacio, o sea, pero creo que hay que hacer como ese intervalo de silencio, de decirle a ese dolor que estamos atravesando, ok, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que me venís a claro, decir? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que ver, transitar, transformar en mi vida para encontrarme, para conocerme claro. y de repente analizar de esta versión cuáles son las herramientas que tengo para seguir caminando y seguir Mm, progresando en estas iniciaciones, muriendo una y otra vez y claro, renaciendo, muriendo, porque ahí es donde encuentro la iluminación, es el despertar de la conciencia. Y mi conciencia sí, cada vez se amplía un poco más, un poco más, un poco más, pero siempre hay es un primer sí, paso y sí, depende de nosotros, de nadie más. No hay un sí, externo que lo vaya a hacer por nosotros, no, ni familiar, ni amigo, ni un doctor, no, no. O sea, cada otro, hace digamos, lo que corresponde para que yo, al fin de cuentas, abra la puerta y diga, vamos a caminar. sí, ahí Eche la vamos a agüita caminar. a la semillita y que germine la planta. No depende de nadie más. Por eso Yo creo, duele, sí, duele. no, ni hablar, súper duele, pero creo que ahora después de venir pasando varias, no, tendría que ponerme a hacer memoria de ver de cuántas voy, más o menos, pero bueno. Creo que lo que hace, digamos, pensando en esto, ahora cuando vos me decís la diferencia, lo hace que la primera impacta terriblemente, ¿no? Porque es un shock, es una crisis bien profunda, ¿no? Lo que podemos llamar estas noches oscuras, ¿no? Y después sucesivamente también impactan, porque ¿qué pasa? Tenemos que darnos cuenta que siempre vamos hacia algo desconocido, siempre. Eso es una clave que ¿No? ahora voy haciendo así como hilado, ¿no? A medida que vamos hablando, y me doy cuenta que, claro,
siempre, entonces, todo lo desconocido, pero me destartala, ¿no? Destartala todo mi mundo, todo mi pensamiento, mis sentimientos, destartala absolutamente todo. Y uno tiene que empezar a tomar el timón de eso, ¿no? Y a través de esos destartales, ¿no? Y esas iniciaciones, te llevan, claro, te llevan a tomar decisiones y a reforzar eso que vos decías, esta fe, esta confianza, ¿no? Porque vos decís, uno lo puede tomar como esos desafíos del corazón y entrar cada vez más en esa comunión, ¿no? Del espíritu, o empezar a vivir como si estuviese viviendo en el mismísimo infierno, vamos a llamarle, ¿no? Agregamos De lo otra que son. C. Dijimos compromiso, coherencia, confianza y constancia. También hay que Exacto, ahí le ser tenemos. constantes en el camino, en Exacto, este ahí camino. está. Porque esa constancia creo que va a hacer la diferencia a ¿no? que tu vida se transforme, digamos, en este camino, en esta iniciación, o te vayas para el supuesto caos, si queremos seguir con la C. Claro, Claro. a estas formas de caos donde la maraña se hace cada vez mayor y entramos seguimos de noche oscura en noche oscura, porque cuando uno ya Y se va cada vez más acostumbrando, ¿no? víctima. Claro, exactamente. O sea, acá va a seguir impactando, ¿no? Porque cada iniciación es un impacto, ¡oh! Te mueve todo el piso, pero yo ya no me voy a ir a una noche oscura, ¿sí? Sino como decir, bueno, a un reciclaje, ¿no? Y a un reordenamiento, que siempre lo que va haciendo es deshacerte de los personajes, ¿no? Porque nosotros salimos de uno para ocupar otro y salimos de otro para ocupar otro, porque siempre necesitamos una especie de estructura. Entonces, Exacto. lo que yo creo que lo que hace la conciencia, ¿no? O el amor, esto que todo nos une, ¿no? Este Dios o el espíritu, o llámenlo como quieran, es desempolvarte cada vez más de todos los personajes para que solamente quede esa esencia que pueda entender todo, ¿no? Y volcarnos más a esa unión real, a esa compasión real, a ese ya dejar de juzgar, porque ya no puedo emitir juicio, porque me tuve que No. desarmar tantas veces, tuve que volver a iniciar, ¿no? Como decir, iniciar tantas veces, empiezo a hacer, digamos, ese amor, esa comprensión, eso, acercarme cada vez más, ¿no? A esa que queda tan bonito de que somos unidad, unidad, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y vivirlo, sí, totalmente. Sí, yo Claro. creo que la verdadera iniciación o el verdadero inicio, el camino este iniciático, que se le denomina así también, por supuesto que el ego no entra en él. El ego es el que Sí, no. busca la piedrita, o ya sea el saumerio o la carta o el símbolo que sea que se busque. Eso busca el ego. Pero realmente el corazón sabio, como, o ese ser interno que tenemos, no recorre ese camino. Mm. Ese se queda en eso, en el simbolismo y es mentirosa esa iniciación. Y podemos hacer miles, Claro. miles y miles y no movernos del mismo lugar y seguir sintiéndonos que me pasa esto, me pasa lo otro. Podemos sentir que el mundo está en Es contra nuestro cuando no es así. claro. O Porque pararnos estás o yendo hacia pararnos en el, afuera y no hacia adentro. La iniciación es hacia claro, adentro. sí, o Sí. pararnos en ese punto, digamos, de víctima. Entonces decimos, no, esto no funciona, esto es lo otro, esto es New Age, esto es no poner Poner sé qué, excusas, ¿no? excusa. Toda excusa esconde un dejo de no tomar responsabilidad.
exacto, ¿no? Dentro exacto. de los caminos, ¿no? Entonces empezamos a ver, mira, te voy a contar así como un chismerío, así como me encuentro en una chica, ¿no? Conocida, digamos, también del camino, esto de las iniciaciones, bueno, el camino del chamanismo, qué sé yo, una chica que trabaja en un banco, ¿no? Bueno, X, desahuciada, total, qué totalmente le había desahuciada, pasado? negativizada. Según ella, bueno, nada, era todo, o sea, como se volvió al revés, ¿no? O sea, vos la veías una cosa, una maraña toda insatisfecha consigo misma, porque se ve absolutamente toda en la cara, y despotricando de todo el mundo, de cualquier iniciación, de cualquier cosa, de cualquier, o sea, todo Nada negativo, ¿no? servía. Como diciendo, bueno, todo, claro, toda una farsa y todo un tema y todo un desastre y todo un, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo me di cuenta, ¿no? De darse cuenta, de decir, es encontrar, o sea, es como reflejar en esa persona, ve su auto traición, digamos, o sea, esa falta de coherencia, ¿no? Decir, bueno, renuncié a mi propia coherencia. Entonces, el renunciar a tu coherencia te trae aparejado un montón de sinsabores, ¿no? O de problemas, o estas cosas de, como vemos personas, no sé, no quiero ser muy drástica, pero es como casi ver muertos en vida, ¿no? Por una cosa así, ¿no? Porque vos les ves como que se apaga la luz, o sea, se apaga la luz de ese ser humano que está ahí, ¿no? Sí, hemos estado nosotros también en esas circunstancias en algún momento de la vida donde te sentís perdido y Ujú, perdida y no le ves la salida, pero siempre está la luz al final del túnel. sí, y siempre sigue Eh, llamando. exacto. Por eso es que de alguna forma estamos trayendo acá como estos conceptos tan metafísicos o esotéricos o espirituales, como el común de la gente les dice, que son reales. Es decir, la luz siempre está la Ujú, salida a esa oscuridad que estás viviendo. Sencillamente tenés que concentrarte unos segundos, unos minutos, unas horas, unos días. Hay que atravesarlo y tenés que ujú, hacerlo con vos mismo, no distraerte en el afuera. Como sea, sí, siempre hay que recluirse hacia adentro, como hacer un autoanálisis de qué me pasó, qué me está pasando, por qué será, por qué llegué hasta acá. ¿Qué? claro. ¿Me escuché? ¿No me escuché? ¿Yo tenía ganas de estar acá? Bueno, no tengo otra opción. Debo de hacer esto, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la opción que a mí me gusta? Bueno, no sé cuáles son las preguntas exactamente porque a cada persona esta puerta o esta luz o la semilla le es entregada de diferentes formas, ¿no es cierto? Pero Exacto, siempre está, porque sí. nos vamos a ir solos de este mundillo, como entramos. Entramos solos al mundo, ¿sí? Y nos vamos Ujú, solos, solas, Mariana. Cuando nosotros exacto, estábamos en el vientre de nuestra madre y decidimos nacer, esa fue la primer muerte en la vida, de alguna claro. forma. O sea, todavía no vivíamos en un mundo que no es este. Es un mundo Ujú, extraordinario, es el nirvana, el vientre de nuestra madre, porque ahí no se siente hambre, no ujú, se siente sueño, no se siente frío, no se siente calor, uno está en el cielo. Sin embargo, ujú, decidimos nacer y es una muerte a ese mundo que conocemos. Y el nacimiento de todo exacto, bebé exacto. no es fácil.
Ujú. Pareciera como, ay, No. es Y natural, es fíjate que, fácil. No, el bebé hace mucha fuerza, claro, el bebé tiene que estar muy seguro que quiere nacer y ayuda a la no, mamá, y ¿no fíjate es que cierto? es en conjunto, ¿no? Es en Es en conjunto conjunto. entre uno que quiere salir de ahí y la naturaleza misma que te empuja, ¿no? Con el tema de las contracciones. Entonces, el tema de Claro, porque abrir ya la zona donde lo que es estás cambiar, no es más cómodo. y lo Tenés que que es, salir porque no podés seguir claro, desarrollándote ahí adentro. exacto, y que es lo primero que tenés que abrir, ¿no? Tu respirar, ¿no? El abrir los pulmones, o sea, cambiar el sistema respiratorio, hasta eso uno tiene que cambiar. Entonces, es realmente un cambio de una realidad a otra realidad, ¿sí? Sí. Y esto es lo mismo que nos pasa sin tener que pasar por ese canal y sin tener que abrir o respirar abajo el agua, ¿no? Porque decir, bueno, tengo que abrir y respirar las branquias así, bueno, ahora tenemos que respirar bajo el agua, ¿no? Pero se siente como si fuese, sí, se siente como un ahogo, se siente como una muerte, se siente todo ese sistema que es el que se apertura a una realidad nueva. Es casi casi lo mismo Sí. eh, obviamente más suave, porque no tenemos que pasar ese proceso tan impactante, ¿no? Creo que por Por eso perdemos la eso, memoria, cuando nadie se acuerda de su nacimiento, porque sí, yo creo que lloraría toda la sí, vida y seguiría llorando todavía, ¿no? sí, sería muy traumático, sí, sí, totalmente. Estaríamos todavía llorando, sí. Por eso es que en comparativa entendemos que cuando morimos también es un pasaje, Exacto. es un pasaje a otro nivel, es otra Ujú. vida. No sé, Exacto. los humanos presentimos, intuimos, pero no tenemos esa certeza de que hay luego. Aparentemente sacamos conclusiones, hacemos análisis de acuerdo a lo que sí se conoce y hipotetizamos y bueno, de hecho hay gente que ha llegado como un poquito más allá, ¿no es cierto? Ujú. Y nos trae también versiones donde aseveran todo esto, de que en realidad es un Claro, pasaje también. Entonces, como sea, este paso tiene que tener un sentido. Le exacto. debemos como de encontrar el sentido propio a esta experiencia, a este caminar. Y es de cada uno, por supuesto. Tiene la huella nuestra, es como la huella dactilar, Sí. ¿sí? Entonces, Es más, en las culturas chamánicas se dice que uno deja huellas, ¿no? Están en el tema de los toltecas que incluso dicen huellas blancas, huellas azules o huellas rojas, ¿no? El tipo de huellas que uno va dejando. Y son, o sea, los que lo pueden leer son líneas totalmente, ¿no? Energéticas, todo queda grabado, todo queda registrado, sí, cada pasaje exacto. por aquí. Después nos Así que contarás de qué se trata cada huella con su color. Conozco la cultura tolteca, porque de hecho hay un librito, son los cuatro acuerdos, que es sí, extraordinario, pero no tan ese es el más profundo. conocido. Ujú. Sí, 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 sí. así que bueno, nos encontraremos en otra oportunidad y nos contarás un poquito cómo son Seguiremos estos igual, caminos tenemos sí, varita del tiempo y eco de la tierra para darle un montón aquí. sí, largo y tendido. Bueno, Gracias a Dios, Dani, porque la experiencia eh, es de se puede años. sentir como, es claro, como que larga, pero nada, No, ambas yo creo que estamos muy agradecidas a cada paso en que se nos ha presentado este antes y este después, ¿no? Es como, y es más, no conozco a ningún otro ser humano consciente que se queje de los obstáculos o de lo que la vida le ha presentado para reencontrarse consigo mismo. Ninguno. Todo es lo que de alguna forma hemos despertado en la conciencia, estamos agradecidos.
agradecidos Y y sí, sabemos que va a doler, sabemos que vamos a sufrir, sabemos que lo sabemos, pero la mirada del corazón es completamente diferente a la mirada de la persona, personaje creado por la cultura claro, y que es estructurado y creada todavía, justamente. sí, y todavía dormido y todavía ahí dolido, todavía ahí entreverado. Em, yo me doy cuenta ahora mucho, bueno, que estamos trabajando con el tema de llamas, ¿no? De llamas gemelas y eso. Lo que le está pasando bastante a la gente, ¿no? Que se están abriendo, digamos, estos corazones, pero los egos están haciendo como desastres, ¿viste? ¿No? En vez de dejar fluir, digamos, lo verdadero, empezamos a hacer unas marañas, digamos, con las personalidades y empezar a hacer todo un montón de cosas extrañas donde la gente está sufriendo, ¿no? Un montón, pero el sufrimiento va a ser de acuerdo a cómo está tu ego, ¿no? O sea, cuánto poco trabajado está, cuanto más estructurado estás, más te va a doler, más te va a doler, ¿no? Eso es lo que el ser humano se queda ahí como inquietado y Sí, resistimos, 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 y persiste eso viejo que ya está roto, que ya está desconstruido, exacto. y no, es como que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que debemos de empezar a construir nuevamente. Sí. Y Es como sacando el ejemplo del parto, ¿no? Es como el parto complicado, digamos, el que no quieren hacer y lo van a tener que mandar a cesárea o algo así, porque no hay caso, ¿no? sí, Algunos van a cesárea y otros van a parto natural. Entonces, bueno, el parto natural más o menos, viste, medio trabajoso, pero la pasa, y el otro va a tener que ir a operación. ¿Sí? sí, que eso también habla mucho de nosotros y de Sí. cuál fue como la primera experiencia, bien ahí a la tripa, digamos, bien a fondo en la persona, que le queda marcada. Ujú, Yo nací con claro, forceps. A mi mamá la tuvieron que ayudar un poquito con los forceps. Claro, y eso simbólicamente tiene un significado. sí, Sí, claro. porque es como una ayudita al final. Entonces, de repente, Mm, un día, cuando se me presenta toda esta información, ¿no es cierto? Wow, sí, claro que sí, me resonó de alguna forma esa imagen del parto, de cómo yo ingreso al mundo, la sigo llevando en cada paso de mi vida. No sé si tan claro, marcado, va a haber veces que más, otras que menos, pero yo tuve una ayudita para nacer porque no quería nacer. No quería nacer. claro, claro, Quería y no claro. quería, quería y no quería. Bueno, finalmente estamos acá. Ay, sí, Y el sí, bebé que sí, nace sí, con cesárea, por supuesto, también sí, tiene como sus pros y todo sus su contras, ser. ¿no? Para encontrarse en esta versión humana, y esa misma situación simbólica de su nacimiento, de su entrada a este mundo, la va a llevar de alguna manera a lo largo de toda su vida, se le va a presentar. No Sí, es tan igual, literal, pero bueno, y ahí está la gracia pero en sí, nosotros de meternos en cada situación y tratar de encontrarle como la similitud a eso que logré entender, y tomar una acción que me saque de lo que me está sucediendo, lo que me está pasando para obtener el resultado que yo quiero, no el mismo de siempre, no el mismo dolor de claro, siempre. Y me duele porque me hiciste y no, yo quería esto y los egos, sí, totalmente. Y, y nada, todo depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer el caminito, nosotros. Nosotros exactamente. vinimos solos, caminamos solos y acompañados con un montón de otros seres fantásticos, pero el último día de nuestra vida, yo creo que se nos va a presentar la mejor versión nuestra, y es como que nos va a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Llegamos o no Ujú, llegamos? ¿Era lo que
Dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a recorrer, que nos íbamos a transformar. ¿Somos la mejor versión? Tengo como eso siempre en mi mente y de alguna forma me potencia siempre a, a continuar buscando mi mejor versión y encontrándola de alguna forma. Claro, claro, encontrando ahí paso a paso. Bueno, Bueno, Dani. querida Mariana, sí, hoy lo dejamos aquí. Ya hemos hablado un montón, eso nos pasa siempre, hablamos un montón. Sí, nos pasa. Pero bueno, creo que tenemos un buen pantallazo, por lo menos para, para aterrizar, ¿sí? Un poco lo que es el concepto de iniciación y lo que es una iniciación, y para ver que es mucho más común que lo que por Que ahí se nos puede volar, ¿no? La cuestión mágica mental de la cabeza. Y bueno, y sirve, y está bueno que nos comenten, que pregunten y todo lo que podamos responder, sobre todo porque todos estamos teniendo ese llamadito, como de esa necesidad ya, ¿no? Porque es una necesidad de cambiar, ¿no? Del espíritu, de ser justamente algo más elevado, de hacer una trascendencia, ¿no? De dejar todas estas viejas pieles. Así que, bueno, estaremos acá en el canal de Varita del Tiempo, como tanto en Eco de la Tierra, para seguir respondiendo, y bueno, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de las iniciaciones, ¿verdad? claro que sí, querida amiga. Te Bueno, mando un beso gigante y será hasta el próximo encuentro. otro beso y hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Chau, chau.